Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Fue desarticulada una red de contrabando conformada por 2 oficiales de la policía y un sujeto conocido con el alias de El Bendecido. Según el presidente Gustavo Petro, es el golpe más grande al contrabando en la historia del país. La red sería responsable del 80% de la mercancía que entra de manera irregular a Colombia. De los implicados se sabe que hay un coronel en retiro involucrado y un mayor activo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 8 exministros y 10 exviceministros envían carta a la Comisión Séptima de Senado para que inicien la votación de las ponencias del proyecto de reforma a la salud radicados en esa comisión. Esto hundiría por completo el proyecto debido a que la ponencia negativa cuenta con 9 firmas, que son la mayoría de los 14 senadores que integran esa comisión. Los exfuncionarios también convocan una mesa de concertación para llegar a acuerdos sobre la situación actual del sistema de salud en el país. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ex candidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, reveló que padece un cáncer terminal. En medio de lágrimas durante la audiencia en donde declaró por el caso Vitalogic, una unión temporal que aspiró a ganarse de manera indebida el contrato de las basuras en Bucaramanga, Hernández anunció que tiene cáncer terminal. Al final de la audiencia, el ex candidato fue condenado por corrupción. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Denuncian ataque a civiles en puesto de ayuda humanitaria en Gaza. Hay 6 muertos y varios heridos. Una poderosa tormenta entierra a Colorado bajo más de 1 metro de nieve y genera tornados en el centro de Estados Unidos. Oposición anuncia que inscribirá nuevamente a María Corina Machado como candidata presidencial. Dura crítica del Papa Francisco a la Iglesia. Dice que es la última monarquía absoluta de Europa. Expresidente ruso Dmitry Medvedev admite que el único plan de paz de Putin es anexar a toda Ucrania. Lanzan con éxito el cohete más grande del mundo. Nuevamente los civiles en Gaza son atacados por el ejército israelí mientras recibían ayuda humanitaria. Al menos 6 personas fallecieron y 83 resultaron heridas. En los últimos 2 días, la repartición de ayuda humanitaria en Gaza ha terminado en tragedia. Al menos 6 gazatíes murieron esta madrugada y otros 83 resultaron heridos tras un ataque israelí mientras esperaban el reparto de suministros en la rotonda de Kudwai, en el sur de la ciudad de Gaza. Mientras tanto, el primer ministro de Israel sigue rechazando el alto al fuego en Gaza y refuta la represión internacional para evitar la incursión en Rafah. כראש ממשלת ישראל אני עודף את הלחצים האלה. אנחנו עושים את זה בהצלחה כבר 5 חודשים, זה זמן שיא בתולדות מלחמות ישראל. אני אמשיך להדוף את הלחצים, אנחנו ניכנס לרפיח, אנחנו נשלים את חיסול יתר גדודי החמאס, אנחנו נחזיר את הביטחון ואנחנו נביא את הניצחון המוחלט לעם ישראל ולמדינת ישראל. Mediadores del conflicto armado entre Israel y Hamas esperan que luego de varios intentos por lograr una nueva tregua, en abril se logre un acuerdo entre ambos contrincantes. Estados Unidos reporta una fuerte tormenta en Colorado. Varias zonas están enterradas bajo más de 1 metro de nieve. Una potente tormenta desató nieve espesa, tornados y granizo masivo en el centro de los Estados Unidos, especialmente en el estado de Colorado, y sus peligrosos impactos aún no han terminado. Metros de nieve adicionales enterrarán partes de Denver a medida de que las tormentas eléctricas severas, incluidos posibles tornados, expandan su alcance. En las montañas al oeste de la capital del estado cayeron más de 110 centímetros de nieve, lo que provocó el cierre de vías, escuelas, empresas y oficinas gubernamentales en el estado. Asimismo, la cancelación de 800 vuelos hacia y desde el aeropuerto internacional de la ciudad. Oklahoma, Illinois y Kansas también reportan afectaciones por este evento meteorológico. En Venezuela, a pesar de las amenazas y la inhabilitación política del chavismo, el equipo de campaña de la exdiputada María
María Corina Machado inscribirá a la líder opositora para las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. En búsqueda de un cambio para Venezuela, el comando de la campaña de la exdiputada María Corina Machado aseguró que entre el 21 y el 25 de marzo acudirán al Consejo Nacional Electoral para inscribir a la líder opositora en las presidenciales del próximo 28 de julio, en las que no ha podido formalizar su inscripción debido a una inhabilitación impuesta por la Contraloría. Que tengan la plena confianza porque no nos vamos a dejar aquí arrebatar esa victoria. Y el compromiso de cambio, tal como lo ha dicho nuestra líder, nuestra candidata, es hasta el final. También señaló que el venezolano tiene un deseo claro de ser libre y nada los va a detener. Pongan los obstáculos que pongan, Maduro será derrotado, por lo que por el momento no elegirán a alguien más para candidato de la oposición. Aumenta la tensión entre el gobierno de Venezuela y Argentina por espacio aéreo. Luego de que el gobierno de Venezuela dispuso la prohibición de que aviones de matrícula argentina sobrevuelen el espacio aéreo venezolano, lo que afectará a vuelos comerciales y vuelos privados, el portavoz argentino dijo que se iniciaron medidas diplomáticas contra el país caribeño ante la Organización de Aviación Civil Internacional por violar el convenio con la misma. Agregando que Argentina no se va a dejar extorsionar por amigos del terrorismo. Para recordarles el contexto, esto forma parte de una represalia que tomó el gobierno de Venezuela por haber aceptado, por parte del gobierno argentino, la orden de confiscación de la justicia de Estados Unidos para el Boeing 747 de Emtrasur, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo. Por su parte, el gobierno venezolano dijo que Adorni pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes del acto delictivo cometido contra Emtrasur. En Chile, el fuego otra vez atemoriza a la población de Valparaíso. Nuevos focos de incendio dejaron 2 menores de edad sin vida y al menos 40 casas afectadas. Varios focos de incendio se abrieron en la región de Valparaíso, Chile, en la madrugada, dejando 2 niños sin vida y entre 15 y 40 viviendas calcinadas en la región, que todavía se está recuperando de los 2 fuegos más mortíferos de la historia del país. De acuerdo a información de las autoridades, los 2 menores fallecidos se encontraban en el interior de un dormitorio cuando se iniciaron las llamas y no lograron escapar. Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Antidesastres informó que el fuego había afectado unas 2,5 hectáreas, el cual ya se encuentra controlado. Además, se iniciará una investigación para conocer el origen de los incendios. El Papa Francisco hizo una dura crítica en su autobiografía a la Iglesia, donde afirma que el Vaticano es la última monarquía absoluta de Europa. La pace sia con voi. En su autobiografía, Vida, mi historia a través de la historia, que se publicará la próxima semana, el sumo pontífice comenta que es cierto que el Vaticano es la última monarquía absoluta de Europa y que allí se producen a menudo razonamientos y maniobras cortesanas, pero estos patrones deben abandonarse definitivamente. El Papa Francisco también menciona que cuando ha sido hospitalizado, algunos en el Vaticano estaban más interesados en la política, en hacer campaña electoral, pensando casi en un nuevo cónclave, lo que genera una dura autocrítica para la religión. El libro escrito por el Papa de 87 años descarta una eventual dimisión, que califica una hipótesis lejana que solo se produciría por un impedimento físico grave. Sobre los ataques que ha recibido, dice que le ha dolido el que estaba destruyendo el papado. Según el líder católico en el cónclave del 2013, había un gran deseo de cambiar las cosas, de abandonar ciertas actitudes que desgraciadamente todavía hoy luchan por desaparecer. El expresidente ruso Dmitry Medvedev admitió que el único plan de paz del Kremlin es anexar a toda Ucrania. El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dmitry Medvedev, presentó este jueves los detalles de la llamada fórmula de paz rusa para poner fin a la invasión a Ucrania, que exigiría la rendición incondicional de Kiev, el pago de todas las compensaciones debidas a Rusia y la anexión de todo el territorio ucraniano a cambio de que el Kremlin ponga fin a las hostilidades. Я думаю, что с учетом того,
La propuesta rusa se comparte horas previas a la apertura de las urnas en Rusia para elegir presidente, donde se espera que Vladimir Putin salga reelegido por quinta vez y renueve su mandato hasta el año 2030. La votación también tendrá lugar en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, las 4 regiones anexadas tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero del año 2022, aunque las fuerzas rusas no la controlarán por completo. Nueva falla técnica aérea en un Boeing de United Airlines. La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en Sydney, Australia, solo 2 horas después de su despegue hacia San Francisco a causa de una filtración de líquido hidráulico. Este es el 5º incidente de este tipo en una semana. El Tribunal de Distrito de Delaware en Estados Unidos anunció que Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, será juzgado en junio por la compra y posesión de armas en 2018. Según el escrito de acusación, Hunter Biden mintió al asegurar que no estaba consumiendo drogas cuando compró la pistola, por lo que al declararse culpable el caso siguió adelante y llegará a juicio. El hijo del mandatario está imputado de 3 cargos relacionados con la compra y posesión ilegal de armas que le podrían suponer hasta 25 años de prisión. SpaceX lanzó el cohete más grande del mundo. Se trató del despegue del vehículo espacial más poderoso jamás construido, con una altura superior a los 120 metros. La nave alcanzó velocidades no registradas hasta el momento, pero luego de unos minutos perdió el contacto con la Tierra. Presten atención, científicos surcoreanos crearon un arroz híbrido que ya lleva la carne incorporada. Un grupo de investigadores asiáticos lograron cultivar células de carne de res en granos de arroz, lo que, según dicen, podría convertirse en una fuente alternativa sostenible de proteína que puede reemplazar la cría de ganado para obtener carne. El procedimiento se basa en tratar primero los granos de arroz con enzimas para crear un ambiente óptimo y así el crecimiento celular. Luego se les infunden células bovinas cultivadas y el resultado es el arroz con carne híbrido rosado, que contiene aproximadamente un 8% más de proteínas y un 7% más de grasas que el arroz convencional. Este arroz tendrá un precio aproximado de $2 por kilogramo. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El abogado Gerson Chaverra, natural de Quibdó, fue nombrado, como ustedes bien saben, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es el primer hombre negro, de color, que llega a semejante posición. Chaverra es magíster en ciencias penales y criminales de la Universidad de Medellín y cursó Derecho Penal Procesal y Derecho Constitucional en la Universidad del Rosario, ¿no es cierto? Y él es nuestro invitado de esta noche. Tiene más de 25 años de experiencia en la rama judicial. A ver, doctor Chaverra, ¿cómo es que un hombre de origen modesto, humilde, simpático, todas las personas que lo conocen me han dicho que una de las condiciones más atractivas suyas es que es un hombre grato en la conversación y que muchas de las cosas que usted logró a través de su brillante carrera fue esa, la de ser agradable? ¿De dónde nació en su naturaleza humana esa condición de simpatía y de agradabilidad? Muy buenas noches, Yamil. Es un gusto estar en este espacio con usted y muchas gracias por la invitación. Yamil, eso hace parte de mi esencia de vida. Es una fuerza interior, es mi manera de ser, es tratar y procuro ser un ser humano grato, agradable, empático. Y como usted ha definido, pues si me definen las personas que me conocen de que soy una persona afable y simpática, y pues llevo conmigo eso que considero es un don muy especial y que realmente me engrandece y me enaltece. Sí. ¿Lo heredó o nació en usted? Es herencia. Mi madre
Rita Manuela Castro de Chaverra, una mujer también muy afable. Maestra, una mujer muy afable, muy servicial, muy amable, muy buena visita, con una vocación de servicio inmensa. Entonces crece uno con ese ejemplo y también contribuyó de manera muy importante a mi manera de ser en las condiciones que usted ha percibido y que generosamente destaca, Yamid. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes o cuántos hijos? Pues? 15 hijos, Yamid. 15 hijos, 15 hijos, mi padre y mi madre, y en su vida tuvimos 15 hijos, 9 de padre y madre y 6 hijos que tuvo mi papá por fuera. Pero usted no tiene ningún origen paisa. No, absolutamente, somos chocuanos. Mi madre del Bajo Baudó, Chocó, y mi padre de una población del atrato chocuano llamada Quito. ¿Y cómo comienza su vida? ¿Qué recuerda de su niñez y de su infancia? Mi niñez y mi infancia fue una niñez bonita, en medio de las dificultades en mi amado Chocó por las condiciones estructurales de marginalidad y de pobreza. Fue una niñez bonita, sonriente, libre, agradable y afable. Estudié en colegio público, en la escuela anexa a la normal para varones de Quibdó y en la Escuela Normal Nacional para Varones de Quibdó. Yo soy maestro bachiller, muy orgulloso de tener el título de maestro bachiller. Tuve una formación docente extraordinaria en la Escuela Normal Nacional para Varones de Quibdó. Y mi infancia, mi adolescencia, mi juventud fueron en Quibdó. Pero su familia con 15 hijos era pobre, ¿verdad? Claro, era una familia muy esforzada, mucho sacrificio, pero siempre nuestros padres, en medio de las dificultades, se esforzaron por darnos una vida con dignidad, donde tuviéramos la oportunidad de estudiar, de desarrollarnos allá en nuestra amada tierra en condiciones de dignidad. En los años que tiene la Corte Suprema de Justicia, ningún hombre de color había sido hasta ahora con usted presidente de la corporación. ¿Qué significa? En Colombia, primero, ¿hay segregación racial? Sí, Colombia es un país que históricamente ha mostrado unas estructuras de segregación racial bastante importantes. La lucha que la población negra, la población afro ha emprendido durante todos estos años para lograr inclusión e igualdad de derechos ha sido una lucha fuerte, denodada. ¿De parte suya? De parte no, de toda la comunidad. De toda la comunidad afro a nivel país ha sido una lucha difícil, reclamando igualdad de derechos, pero hemos estado fuertes, firmes y unidos en ese empeño y poco a poco, con esfuerzo, hemos venido superando esas estructuras de exclusión tan fuertes y tan marcadas que hay en la población colombiana. Pero miren, magistrado, con todo respeto, si a una persona en el exterior le dice que un hombre de color llegó a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, no va a creer que sea verdad que Colombia sea un país segregacionista. Mi elección como presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin duda, representa un mensaje de inclusión para el país, un mensaje de reconocimiento a toda una lucha, a toda una trayectoria, a todo un esfuerzo de la raza negra. Y también posiciona a la Corte Suprema de Justicia como una corporación incluyente y democrática. Y eso es un mensaje de esperanza para el pueblo colombiano, para la comunidad afro, por cuanto en la medida en que se logró este espacio tan importante, eso llena nuestros corazones de esperanza. Y mire, y uno dice, hombre, ¿cómo es que un hombre negro aspira? Pues primero, a ser magistrado, así sea de un tribunal. Segundo, a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Tercero, a ser presidente de la Corte Suprema. Cuarto, no sé. Yamid, yo soy una persona
de una gran vocación por el servicio judicial. Estudié Derecho para ser juez y a partir de ese ideario me vinculé a la rama judicial del Poder Público en el año 1992 y desde esa fecha al día de hoy, de manera ininterrumpida por 32 años, he sido juez en todas las instancias judiciales, desde juez promiscuo municipal, penal de circuito especializado, magistrado en el Tribunal Superior de Quibdó, magistrado en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y desde febrero del año 2020 fui designado magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Amo profundamente la judicatura, visto con mucha dignidad la toga, soy una persona que ve en la administración de justicia un verdadero apostolado, porque para mí el juez es un artesano de paz. Mire, el presidente Uribe, cuando fue reelegido jefe de Estado, alguien le preguntó, pues, ¿cuál ha sido su secreto? Y él respondió, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Cuál fue su secreto? La disciplina, Yamit, y tener clara la meta. En virtud de que siempre concebí mi carrera de Derecho para ser juez y siempre me proyecté para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted aspira desde siempre? Desde siempre. Cuando uno es un juez de carrera, la ilusión de todos los jueces de carrera es llegar al máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia, del máximo tribunal de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Y usted esperaba ser elegido presidente? Y yo aspiraba a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y aspiraba y soñaba con ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero no se lo puedo creer. Claro, Yamit, siempre tuve ese sueño porque mi vocación de juez siempre me motivó a aspirar a llegar a un punto alto de la judicatura colombiana. Pero mire, magistrado querido, hablo en nombre, no tengo esa delegación, pero digo, la opinión en general se pregunta cómo un hombre negro en un país segregacionista. 2, cómo un hombre de bajos recursos en un país de estratos altos con grandes beneficios, como un hombre, hijo de una modesta maestra, alcanza semejante altitud en la magistratura. ¿De dónde sacó usted, con tantas dificultades, tanta fuerza interna para llegar a esta conquista? Yamit, el ejemplo de mi madre, mirar a mi madre que día a día luchaba por sacar adelante sus hijos con honestidad, con mucha dignidad y enseñándonos día a día que había que esforzarse para alcanzar los grandes sueños e ideales. Eso me empoderó a luchar, a trabajar con disciplina, con probidad. Además hay un aspecto bastante importante que yo destaco y pondero de manera muy positiva. La carrera judicial en Colombia es una muy buena carrera judicial. Gracias a que tenemos una carrera judicial fortalecida, eso le permite a las personas que tenemos vocación de juez acceder a los cargos de la rama judicial por virtud del concurso de mérito. Y en ese ideario, entonces usted se somete a los concursos para ser juez municipal, para ser juez de circuito y para ser magistrado de tribunal. Y construye usted una carrera judicial que le permite en un momento determinado, como lo hice yo en el año 2019, aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Mire, ¿qué fue lo que lo condujo a usted fundamentalmente a estudiar Derecho? Un ideal de justicia en el marco del departamento del Chocó. Siempre se advertía mucha pobreza, mucha injusticia social, de manera que el concepto de justicia, de equidad, acompañó por siempre mi vida. Y en ese punto consideré que la carrera que me permitiría hacer un aporte a la construcción de la justicia en Colombia sería estudiando Derecho. Y le reitero, estudié Derecho con la convicción de que quería ser juez de la República. ¿Juez? Sí, señor.
Pero, a ver, ¿y cómo llegó usted a la convicción de que podría llegar a ser más que un juez promiscuo? No, día a día, desde la experiencia, ir haciendo aportes a la justicia como juez municipal, como juez promiscuo municipal, luego por virtud del concurso de méritos ser juez penal municipal, luego por razón del concurso pasé a ser juez penal de circuito, incluso me desempeñé como juez de circuito aquí en Bogotá y por razón de los concursos de méritos fui magistrado. ¿Siempre por concurso? Siempre, mi carrera judicial siempre fue por virtud de concurso de méritos. ¿Y por qué, doctor Chaverra, siendo usted del Bajo Baudó en Chocó, llega a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia? A través de un trabajo constante, de una disciplina permanente, de una convicción absoluta en la carrera judicial y en la vocación de juez, y fueron 28 años ininterrumpidos como juez y como magistrado, y a partir de esa experiencia en el año 2019 presenté mi nombre en consideración de la Corte Suprema de Justicia para ser elegido magistrado de la Corte. Y mire, doctor Chaverra, ¿por qué si en general la opinión pública en Colombia cree que en el país no hay justicia, o hay justicia tardía, o hay justicia demorada, o hay justicia lenta, por qué siempre se recurre a la tutela para poder tener la acción de amparo de un juez? Le preguntaba, doctor Chaverra, por qué, al contrario de lo que usted opina con todo respeto, la justicia en Colombia es tan demorada. ¿Por qué la gente tiene que recurrir al derecho de tutela para que la atienda un juez o para que la Corte falle? ¿Hay justicia en Colombia? Si la hay, ¿por qué demora tanto? Yamid, el problema de la congestión judicial es multicausal. Es decir, tiene muchas causas. Hay problemas estructurales de mal funcionamiento del Estado y eso genera que se congestione la justicia porque el ciudadano ve en el juez como el camino para lograr que las deficiencias estatales sean superadas a través de decisiones judiciales. Tenemos también una gran congestión judicial que está generada por la alta conflictividad nacional. La demanda de justicia es superior a la capacidad humana de los jueces. Pero en virtud de eso genera que los procesos judiciales sean lentos y el ciudadano ha encontrado en la acción de tutela una acción constitucional que por mandato constitucional tiene unos términos perentorios de 10 días en primera instancia y de 20 días en segunda instancia como la vía más rápida para lograr respuesta real y efectiva frente a sus demandas de justicia en relación con determinados casos. Pero ¿y usted atribuye eso al funcionamiento inadecuado del Estado? En gran parte, el mal funcionamiento del Estado genera congestión judicial, porque cuando no funciona la salud en Colombia, el ciudadano le corresponde impetrar una acción de tutela para que exista una orden judicial donde ordene un determinado procedimiento médico, la realización de una cirugía o la entrega de un determinado medicamento. El tema del hacinamiento carcelario, entonces, que es un problema estructural bastante complicado, se está solucionando a través de acciones de tutela. Los temas relacionados con la poca respuesta para atender las solicitudes relacionadas con el tema pensional, actualización de historias laborales, reconocimientos pensionales, tiene que el ciudadano acudir a una acción de tutela para lograr ese reconocimiento. El tema del reconocimiento de las incapacidades laborales, de las licencias de maternidad, tiene que el ciudadano acudir a acciones de tutelas para lograr ese reconocimiento. Y eso que nos está mostrando, que evidentemente hay un déficit en la buena prestación de los servicios por parte del Estado y eso lo que hace es congestionar la administración de justicia. A ver, mire, doctor Chaverra, ¿fue fácil? ¿Fue difícil la elección del fiscal general de la Nación? Fue un proceso que adelantó la Corte Suprema de Justicia de manera concienzuda,
de manera razonada, de manera reflexiva, surtiendo las etapas que en el marco de ese proceso progresivo deberían surtirse. Y dentro de un tiempo muy adecuado, dentro de un plazo razonable, un mes después de que el doctor Francisco Barbosa dejó la Fiscalía General de la Nación, ayer la Corte declaró la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. ¿Y ustedes qué ventajas le encontraron a la nueva Fiscal General sobre sus dos rivales? Nosotros en el estudio de las tres candidatas, primero hay que reconocer que las tres candidatas eran juristas muy bien formadas, con una trayectoria importante en el ejercicio de la profesión de abogado. Y respecto a la doctora Luz Adriana Camargo, se pudo apreciar de que tiene una hoja de vida bastante consistente y robusta, por cuanto tuvo un desempeño por más de 8 años como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, en cuyo desarrollo le correspondió conocer el recurso extraordinario de casación, las acciones de revisión, integró en el seno de la Corte la comisión encargada de la investigación de la parapolítica, también integró la comisión en el seno de la Corte encargada de la investigación de delitos contra la administración pública o delitos de corrupción contra aforados constitucionales. Es una profesional del derecho que durante más de 9 años se desempeñó como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, fiscal auxiliar delegada ante la Corte Suprema de Justicia y fiscal delegada ante los jueces penales de circuito, lo que muestra que dentro de las escalas funcionales de la Fiscalía General de la Nación ha desempeñado todos los cargos. Además fue directora seccional, administrativa y financiera de la Fiscalía, lo que permite advertir que conoce desde el punto de vista gerencial y administrativo la Fiscalía General de la Nación. Fue juez de instrucción criminal y también fue sustanciadora en un juzgado penal de circuito, lo que muestra que tiene una importante y valiosa trayectoria en el ejercicio de la función judicial. Además, su experiencia como litigante, y esa visión también es muy importante que la tenga un fiscal general de la Nación, porque combina la visión de la juez, la visión de la fiscal y la visión del litigio profesional. Todas esas razones nos llevaron a que la balanza se inclinara al momento de la elección. Y a usted, señor presidente, ¿qué le pareció la actitud final de la candidata doctora Amelia Pérez al presentar renuncia como candidata a la Fiscalía en lo que aparentemente era un intento por frustrar la elección? La Corte Suprema de Justicia, y en lo personal como presidente, uno respeta esas determinaciones que hacen parte del fuero interno de cada persona, en este caso en concreto de la doctora Amelia Pérez. En ese caso, frente a la renuncia que presentó la doctora Amelia, lo importante para la Corte era determinar cuál era la consecuencia que ese hecho, la renuncia a la terna presentada por parte de la candidata, podría tener en el marco del proceso que estábamos adelantando. Se hizo la valoración correspondiente y la Corte llegó a la conclusión de que, primero, como Corte Suprema de Justicia no tenemos competencia para pronunciarnos sobre la presentación de una renuncia, por cuanto la integración de la Corte es un acto que le corresponde al señor presidente de la República. Y segundo, que en el estado actual del proceso que venía siguiendo la Corte Suprema de Justicia, donde incluso ya se habían adelantado 4 sesiones ordinarias, donde la terna había sido votada, la renuncia en ese momento de la doctora Amelia Pérez no le quitaba viabilidad ni validez jurídica a la terna, y que por tanto podríamos seguir con el proceso de elección, someter la terna a votación como en efecto ocurrió, y fue declarada la elección de la doctora Luz Adriana Camargo. Claro, es decir, ustedes ni siquiera consideraron la renuncia porque ustedes no la lograron. No hicimos pronunciamiento sobre la aceptación de la misma porque eso se sale
de la órbita de las competencias de la Corte Suprema de Justicia. Y ya presentada la terna y en el estado actual del proceso de elección, lo que a juicio de la Corte, esa renuncia para esos efectos, solo para los efectos de las competencias de la Corte, en la deliberación que se hizo se consideró que no tendría ningún efecto por cuanto no tenía la capacidad de restarle validez jurídica a la terna. Usted ha dicho, lo acaba de decir, doctor Chaverra, que ser un hombre de color en un país segregacionista significa una dificultad. ¿Cree usted que la tendrá para ejercer el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia? No, Yamil. He contado con todo el apoyo de la Corte Suprema de Justicia y, como le mencioné, mi elección como presidente muestra el talante democrático de la Corte Suprema de Justicia, su visión incluyente, y a partir de ello le puedo decir con absoluta seguridad y tranquilidad que he contado con el apoyo, con el respaldo, con el acompañamiento de toda la Corte Suprema de Justicia en el ejercicio de esta función. Y en este mes largo que llevo en el desempeño como presidente de la Corte, sin duda ha sido una experiencia muy buena, una experiencia maravillosa. Estoy muy contento liderando a la Corte Suprema de Justicia y en ese sentido no he tenido ningún tipo de dificultad. Conversando privadamente con el doctor Chaverra antes de la entrevista, tuve ocasión de recordarle que un expresidente de los Estados Unidos, también de color, jamás tuvo su condición de ser un hombre negro como un obstáculo para llegar a la presidencia. ¿Usted tiene más aspiraciones? No, Yamil. Mi aspiración se concreta a ser un juez, continuar con mi desempeño como presidente de la Corte Suprema de Justicia, continuar con mi desempeño como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte. En este momento acabo de completar 4 años de mi periodo constitucional y aspiro a seguir ofreciendo mi vocación de juez durante los 4 años que faltan para que concluya mi periodo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Soy un juez en esencia y seguiré siendo un juez al servicio de Colombia. Doctor Chaverra, muchísimas gracias. Gracias a usted y a mí, un honor estar aquí con usted compartiendo este espacio. Y a usted, pues 1000 felicitaciones y mucho éxito en la gestión que comienza. Muchas gracias, Yami. Un abrazo fraterno. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Golpe al contrabando. Cae responsable del 80% del contrabando que llega al país. Capturan 2 oficiales de la policía. Tengo cáncer terminal. Gracias. Condenado Rodolfo Hernández por corrupción. Exalcalde padece cáncer terminal. Nicolás Petro denuncia presiones para declarar contra su padre y revela detalles de financiación de campaña presidencial. Reclamo del presidente Petro a la ONU. Es ciega y sorda ante fracaso de política antidrogas. Lista ponencia alternativa de reforma a la salud. Exministros piden votar ya las ponencias. Si no pasa la reforma laboral, sancionaremos empresas con pactos colectivos, advierte el gobierno. Cumbre sobre el metro de Bogotá. Hablan ministro de Transporte y alcalde Galán. Masivo retiro de oficiales de la policía. Se van 11 coroneles. Corte Constitucional tumba cambio de nombre de la Fuerza Aérea. Febrero, el peor mes para el comercio en los últimos 7 años. Comité de la Regla Fiscal urge reajuste en los precios de la CPM.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En las próximas horas, las autoridades revelarán los resultados de una gran operación anticontrabando desarrollada en varias ciudades del país. En la acción se capturó a un hombre señalado de ser el responsable del 80% del contrabando que ingresa a Colombia. 2 altos oficiales de la policía también fueron capturados. Noticentro 1 CMI conoció detalles de la captura de alias El Bendecido, además de un coronel en retiro y un mayor activo de la Policía Nacional. Justo mañana a las 7 de la mañana, la fiscal general encargada, Marta Janet Mancera, y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, junto con el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, entregarán una rueda de prensa sobre este operativo. Un golpe al contrabando que, según el presidente Gustavo Petro, sería el más grande de la historia del país. Este es el golpe más grande dado al contrabando en la historia de Colombia. Sobre el operativo se sabe que participó la Policía de Colombia, la Agencia Antidrogas DEA y la Fiscalía General de la Nación. Ejecutaron la operación contra el crimen organizado y lavado de activos, logrando la captura de 4 personas en las ciudades de Bucaramanga, Bogotá y Cali. Se destaca la captura de Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, principal dinamizador del lavado de activos y contrabando en el puerto de Buenaventura, quien es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho. Se conoció la identidad del coronel en retiro capturado. En un operativo contra el contrabando fue capturado el coronel Alexander Galeano Ardila, quien fuera subdirector de análisis y evaluación de riesgos de la UNP. Zar del contrabando El Bendecido fue capturado junto con 2 oficiales, uno de ellos activo. Sobre el otro oficial capturado, se sabe que se trata de un mayor activo, identificado como Mario Sarmiento, quien habría trabajado en la Policía Fiscal y Aduanera. Los 2 uniformados se habrían prestado, según la investigación, para ingresar contrabando a Colombia de la mano de alias El Bendecido. Alias El Bendecido sería el responsable del ingreso del 80% del contrabando al país y rentas criminales por 8 billones de pesos anuales. Además, el presidente adelanta que viene una captura aún más importante. Esta operación continúa para hacer efectiva la captura de un importante cabecilla que está en proceso de ubicación. Un juez de Bucaramanga condenó al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández por un hecho de corrupción. En la diligencia, en medio del llanto, Hernández reveló que padece un cáncer terminal. Por esta razón, el juez se abstuvo de ordenar la captura de Hernández. El escándalo de corrupción por el que hoy el juez 10 penal de Bucaramanga condenó al exalcalde y excandidato presidencial Rodolfo Hernández comenzó en el 2016, cuando el exmandatario, en calidad de presidente de la empresa de aseo de la ciudad, participó en la asignación de un millonario contrato de consultoría por 360 millones de pesos con la unión temporal Vitalogic para manejar las basuras de la ciudad. Conclusión: conforme plantea el problema jurídico, he llegado al convencimiento, más allá de todo razonable, acerca de la materialidad y responsabilidad del señor Rodolfo Hernández Suárez. Será condenado como autor del punible interés indebido en la celebración de contratos. Durante la audiencia virtual, Hernández renunció a su voto de silencio y en medio del llanto se declaró inocente e hizo una confesión. Atendieron mi llamado. Es que el médico me atendiera. Tengo un cáncer terminal. Gracias por haberme dado en donde no es, donde el médico. En lo que sí fue benévolo el juez fue en la medida de aseguramiento. Para efectos de garantizar precisamente sus intereses, no se va a ordenar la captura de manera inmediata. Se acordó entre las partes el 13 de junio a las 4 de la tarde para la lectura de la sentencia que deberá pagar el excandidato presidencial y exalcalde, quien apeló a la medida a través de su defensa. El exdiputado Nicolás Petro entregó su versión ante la Comisión de Acusación sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Aseguró que fue presionado por la Fiscalía para hablar en contra de su padre. Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, declaró ante los congresistas de la Comisión de Acusación sobre la financiación de la campaña. Recibida su declaración, anunciamos que estudiaremos detenidamente la evidencia testimonial, así como las demás pruebas que reposan en el expediente, a fin de avanzar en la búsqueda de la verdad, el respecto de la financiación de campaña del presidente de la República. Al término de la diligencia, se conoció lo que dijo el exdiputado ante el Congreso. Fui presionado para declarar en contra de mi padre, tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado
en el que continuamente me preguntaban por él sin tener competencia para ello. El abogado de Gustavo Petro también asistió a la diligencia. Aspiramos a que pronto se reúnan los elementos suficientes que permitan concluir y dar una respuesta clara y contundente al país sobre la campaña presidencial. Se conoció que Nicolás Petro reconoció que el empresario Euclides Torres financió un evento en la costa de la campaña de Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro aseguró que la lucha antidrogas ha fracasado y señaló que la ONU no puede estar sorda ni ciega ante la necesidad de un cambio de enfoque de esa política. Nosotros creemos que todo lo debemos hacer con Naciones Unidas, pero no con unas Naciones Unidas sordas, ciegas y en silencio. La dura crítica del presidente Gustavo Petro se dio en un discurso enviado a líderes del mundo reunidos en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena. El mandatario colombiano reiteró el fracaso de la política antidrogas. Colombia puso en práctica todas las fórmulas equivocadas que nos impusieron desde afuera para una guerra contra las drogas. Pusimos los muertos. Petro urge replantear la estrategia mundial contra las drogas y dice que Colombia ya empezó la cruzada. Empezaremos en nuestra región de América Latina y el Caribe y queremos llevar este debate al resto del mundo. Dijo que el problema no es el cultivo de hoja de coca. La hoja de coca forma parte de nuestra historia y no es ella el problema que ustedes tienen en Viena. Daremos oxígeno al campesinado que cultiva la hoja de coca. Insistió en que la lucha contra las drogas debe abordarse desde la salud pública y la sustitución de cultivos, y no desde la prohibición y la criminalización de campesinos y jóvenes. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo que la lucha antidrogas debe ser compartida entre los países consumidores y los productores de alucinógenos. El gobierno le respondió a la inteligencia de los Estados Unidos, que afirmó en medio de un informe que Colombia está inundada de cocaína. Según el ministro de Defensa, es una responsabilidad compartida, tanto el país productor, que en este caso sería Colombia, como del consumidor. Necesidad que haya un control sobre el consumo. Siempre que hay consumo va a haber demanda. La necesidad que en Estados Unidos se adopte una política fuerte de prevención que son políticas de salud pública. En medio de la rueda de prensa, el ministro de Defensa también se refirió a los 11 helicópteros MI del Ejército Nacional que están quietos, varados en una base de Tolemaida. Ha dicho el jefe de la cartera de Defensa que no se ha hecho la compra de repuestos porque las empresas que estarían exportando esos repuestos están en la lista Clinton. El hecho de estar una empresa de cualquier parte del mundo, incluida en la lista de la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, impide establecer relaciones financieras, comerciales con esas empresas. El Mindefensa también se refirió a una muy buena relación que tendrá con la nueva fiscal general de la Nación. Un régimen de transición de 5 años y libertad para que el usuario escoja en cuál centro de salud primaria quiere ser atendido son dos de los puntos que incluye la ponencia alternativa de la reforma a la salud que presentará mañana el senador Fabián Díaz. A esta hora, el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, prepara la ponencia alternativa que dijo va a radicar este viernes en la Comisión Séptima del Senado. Ponencia alternativa a la cual se va a plegar el Gobierno Nacional en búsqueda de intentar salvar la reforma a la salud. Sin embargo, el senador de la Alianza Verde dice que se diferencia notoriamente su ponencia, que cree va a ser simbólica, de la que quiere el gobierno defender. Estamos proponiendo 5 años en el régimen de transición en el sistema de salud para evitar justamente que se terminen presentando faltas de atención, para permitir que el ADRES, que va a ser una entidad protagonista en el sistema de salud, se pueda fortalecer multidisciplinariamente en torno a los pagos directos que por supuesto vamos a mantener en esta reforma alternativa. Para el senador es importante que el usuario de la CPS tenga libertad de afiliación y no, como quiere el gobierno, ubicarlos en un CAP específico, centro de atención prioritaria. La libertad de elección, algo que en la reforma de gobierno mantenían, el que deberán las personas inscribirse al punto de atención más cercano. Nosotros lo que damos es la posibilidad que el paciente, que las familias, si bien quieren hacerlo en el punto más cercano, lo puedan hacer, pero si quieren hacerlo
en otro lo puedan de igual forma hacer. Dice que también propondrá una diferenciación entre lo que entrega el gobierno nacional por cada paciente en zona urbana y rural. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció que la reforma a la salud atraviesa un momento crítico y anunció que acudirán a la concertación para salvar el proyecto, cuyo debate se retomará después de Semana Santa. Concertar. Esa es la apuesta del gobierno para salvar la reforma a la salud que está hundida en la Comisión Séptima del Senado. Sería torpe no reconocerlo, tenemos una dificultad y tenemos 8 firmas diciendo que se hunda en el proyecto en una comisión de 14 congresistas. Bueno, vamos a hacer lo que democráticamente esté permitido, que es el diálogo, la concertación. Aunque el gobierno está dispuesto a ceder, el jefe de la cartera política aclaró que no habrá cambios sustanciales en la reforma. Evidentemente, el proyecto tiene un espíritu y si el proyecto va a perder su espíritu, pues es un proyecto que no nos sirve. En el Comité Político de Emergencia que se llevó a cabo en Palacio, acordaron instalar mesas técnicas con los congresistas para intentar resolver las dudas sobre la financiación de la reforma. Entiendo que se van a hacer entre esta y la otra semana y después de Semana Santa se activará el debate ya de la votación y el debate de la reforma. El gobierno Petro descarta retirar la reforma y no están considerando por ahora radicar un nuevo proyecto concertado en la próxima legislatura como lo piden algunos sectores. La Superintendencia de Salud reveló que las EPS adeudan a clínicas y hospitales más de 11 billones de pesos. El 52% de esta cartera ya está vencida. El más reciente informe de la Superintendencia de Salud da cuenta de una deuda de todos los actores superior a los 13 billones de pesos con las IPS. Solo las EPS vigentes deben 11.2 billones de pesos a clínicas y hospitales. Muchas entidades prestadoras de servicios de salud no tienen la capacidad administrativa para poder generar este tipo de reportes y sabemos que en el territorio también hay limitaciones de acceso a tecnologías que permitan un adecuado registro de la información. Con un 52% de cartera vencida. Cerca del 70% de esa cifra es adeudada por EPS, tanto activas como entidades liquidadas. Las EPS liquidadas dejaron una deuda con los prestadores de servicios de 7.1 billones de pesos. Se estima la posibilidad de cambiar el modelo de liquidación. Una modalidad específica, distinta, en la cual se genere un proceso de liquidación que sea diferente a cómo se liquidan las entidades financieras. Tener en cuenta que estos recursos son públicos, son de la salud, son inembargables y tienen una destinación específica, debe tener un manejo completamente distinto. En las próximas semanas saldrá un estudio de cartera con las cifras actualizadas que pueden superar los 16 billones de pesos en deudas. 8 exministros y 10 exviceministros de salud solicitaron a la Comisión Séptima de Senado votar ya la ponencia del proyecto de reforma a la salud que está en trámite. En una carta de 2 páginas, exministros y exviceministros respaldaron la ponencia negativa firmada por 9 senadores de la Comisión Séptima para hundir el proyecto de reforma a la salud. Piden a esa comisión iniciar la votación de las ponencias radicadas, debido a las múltiples críticas realizadas a ese proyecto del gobierno. Carece de aval fiscal, desconoce los avances con el goce efectivo del derecho a la salud, no resuelve las dificultades que el sistema de salud enfrenta, tampoco garantiza la transparencia en el manejo de los recursos financieros del sistema y le falta el consenso mayoritario de los agentes del sector. También convocaron una mesa nacional de concertación para revisar la situación actual del sistema de salud. El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, advirtió que de no pasar la reforma laboral se impondrán múltiples sanciones a empresas que tienen vigentes pactos colectivos. El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, advirtió a las empresas que de no pasar la reforma laboral en el Congreso iniciará sanciones a múltiples compañías por pactos colectivos que tengan acciones antisindicalistas. Si no pasa la reforma, si no pasa la demanda, pues nos seguiremos a la circular que señala unos indicios cuando hay discriminación. Pactos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocien, como dice el Código Sustantivo del Trabajo en su parte segunda, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitar un sindicato, de impedir un nacimiento de un sindicato, serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos. El gobierno tiene bajo la lupa 74 pactos colectivos. Tras una reunión con el ministro de Transporte, William Camargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el trazado de la primera línea del metro no se modificará.
Más de 2 horas duró la reunión en el Palacio Líbano entre el ministro de Transporte William Camargo y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán. La conclusión fue que la posibilidad que plantea el gobierno nacional de soterrar el tramo oriental del metro quedó prácticamente descartada. Yo quiero ratificar de todas maneras que en Bogotá, en esta administración, tenemos un mandato político, un mandato legal, que tiene que ver con un programa de gobierno que presentamos a la ciudadanía para que el proyecto Metro, que repito, está contratado y en ejecución, es la primera vez que la ciudad tiene, después de que se planteó en el año 1942 que se necesitaba un metro en Bogotá, tenemos un metro en construcción y en ejecución. En la reunión se trató el tema de la búsqueda de alternativas conjuntas para financiar el transporte público de la capital. Diferentes caminos para financiar a través, por ejemplo, de una figura de predial para diferentes predios y algunos predios teniendo en cuenta algunos componentes de análisis del impacto o del beneficio que tiene el sistema de transporte en los predios. Por ahora la obra de la primera línea del metro de Bogotá, que presenta un avance del 30,8%, continuará como está contratada. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que el Plan Decenal de Justicia 2017-2027 es un fracaso. Este plan ha sido un fracaso. El plan imparte lineamientos para los proyectos en materia de justicia durante una década. El último fue lanzado en el gobierno Santos. Se han invertido más de 61.8 billones de pesos. No se han podido resolver los problemas estructurales de congestión y de impunidad. El ministro de Justicia, el Contralor, la Procuradora, la Fiscal y otros 4 funcionarios hacen parte del comité directivo del Plan Decenal y lideran su implementación. Zuluaga también cuestionó el proyecto de decreto con el que el gobierno pretende bajar las tarifas de energía. Queremos advertir sobre la inconveniencia del decreto propuesto por el Ministerio de Minas para bajar las tarifas de energía. Hacer un llamado para que el gobierno nacional designe de manera titular nuevamente los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, sin más demoras. Somos Defensores, plataforma que agrupa a más de 500 organizaciones de derechos humanos, alertó sobre el panorama desolador para los defensores de derechos humanos en el país y el alto grado de impunidad que presenta la Fiscalía en resolver cerca de 266 crímenes. El libro de las historias inconclusas se sigue escribiendo porque sigue la impunidad y el asesinato de líderes sociales. La situación para las y los defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo supremamente difícil, en especial en territorios como Cauca, Nariño, Antioquia, pero también territorios como el Caribe. Lo más grave es el alto grado de impunidad en los casos presentados a la Fiscalía. 266 entre abril de 2022 y septiembre de 2023. Es un mar de impunidad y aunque el entonces fiscal Barbosa decía que se había avanzado, realmente las cifras que hemos podido constatar evidencia que en el país la impunidad es alta y que reflejo de eso es que hoy en Colombia cada día se asesina a un defensor o defensora o se agrede a un defensor o una defensora sin que pase absolutamente nada. Las organizaciones de derechos humanos hacen un llamado al gobierno a activar los mecanismos de garantías para proteger la vida de quienes defienden los derechos humanos en el país. La Policía Nacional y las fuerzas militares lanzaron un plan de protección para líderes sociales y firmantes de paz. Las fuerzas militares y la policía ponen en marcha la operación Temis para contener asesinatos de líderes sociales y firmantes de acuerdo de paz. Los 300 policías investigadores del cuerpo élite tienen en su prioridad la captura de estos sujetos. Se emitieron 363 órdenes de capturas. Todas estas personas quedan al descubierto en carteles de los más buscados, recompensas de hasta 3.000 millones de pesos. Teniendo ya claridad sobre qué individuos tienen estas órdenes de captura, por supuesto, entonces vamos a incrementar estas actividades en procura o con el propósito de lograr intensificar las capturas de estos homicidas. Según cifras de Indepaz, este año en Colombia han sido asesinados 32 líderes sociales y 6 firmantes de acuerdo de paz. Otros 11 coroneles de la Policía Nacional pidieron la baja. Por decreto se acepta la salida de los oficiales.
Con la firma del ministro de Defensa Iván Velásquez y con fecha del 11 de marzo de 2024, la cartera de seguridad autorizó el retiro de 11 oficiales de la Policía Nacional, coroneles activos. El decreto 0318 de 2024 señala que los oficiales nombrados en el acto administrativo solicitaron el retiro del servicio activo de la Policía Nacional por solicitud propia. En el documento se destaca que en la sesión ordinaria del 14 de febrero de 2024, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía recomendó al gobierno el retiro del personal de oficiales de la institución. La salida de los 11 coroneles se suma al remesón que se viene registrando en la institución desde hace año y medio. La Corte Constitucional tumbó un artículo que cambió el nombre de la Fuerza Aérea Colombiana por Fuerza Aeroespacial. La Corte argumentó la decisión advirtiendo que una ley ordinaria no puede modificar la denominación que le dio la Constitución a la Fuerza Aérea. La Procuradora General Margarita Cabello aseguró que la trata de personas registró en el último año el mayor crecimiento en los últimos 15 años. Se presentaron 264 denuncias por trata, la cifra más alta de los últimos 15 años, según el Observatorio del Delito de Trata del Ministerio del Interior, de las cuales por primera vez se registraron 2 víctimas menores de 11 años. Desde un congreso sobre derechos humanos y enfoque de género, la Procuradora General y la fiscal encargada admitieron que el Estado le está fallando a las mujeres víctimas de violencias. Que hay una violencia de carácter institucional generada por el propio Estado y sus servidores y servidoras por no adoptar medidas de protección frente a las agresiones basadas en género. La Fiscalía General de la Nación no puede hacer su trabajo si no hay una armonización del Estado para empoderar y proteger a las mujeres, a las niñas, a los trans. El Consejo de Estado adoptó una nueva postura frente a la revisión de las sanciones de la Procuraduría contra funcionarios de elección popular. Cada mes, un consejero de Estado emite una opinión diferente del fallo de la Corte Constitucional sobre las sanciones de la Procuraduría contra funcionarios de elección popular. El consejero Martín Gonzalo Bermúdez acaba de decir que el Consejo de Estado sí puede revisar automáticamente las sanciones que le impone la Procuraduría a políticos en ejercicio, controvirtiendo la postura de su colega Jorge Iván Duque, que hace unos días tumbó una sanción contra Rodolfo Hernández, alegando que la Procuraduría no puede restringir los derechos políticos de los elegidos popularmente. La Superintendencia de Industria adelantó una inspección a la Cancillería dentro de la indagación que adelanta ese organismo para establecer posibles irregularidades en la licitación de los pasaportes. La Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, respondió a la controversia pública suscitada por una inspección que ordenó en las oficinas de la Cancillería dentro de la indagación que adelanta en torno a la sonada licitación para la elaboración de los pasaportes. Las visitas las está adelantando la Delegatura para Protección de la Competencia desde el martes a las diferentes entidades y empresas involucradas. Rusinque explicó que estas diligencias se adelantan en el marco de las atribuciones legales de la entidad para vigilar que se respeten las normas de libre competencia. La Procuraduría anunció que acompañará a la Registraduría en las diligencias de inspección ordenadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por un contrato adjudicado a la empresa Thomas Beck & Sons. La Procuraduría acogió una petición de la Registraduría para que ejerza como garante en las pesquisas que adelanta la Superintendencia. Esta noche el registrador Hernán Penagos advirtió sobre una presunta extralimitación de parte de la Superindustria. Un llamado a los grupos armados ilegales a oír las peticiones de las comunidades que sufren por la guerra hizo hoy el nuncio apostólico Monseñor Paolo Rudelli. Los mandamientos de Dios, no matarás, eso creo que desde ahí tendríamos todos que partir, ¿no? A veces eso nos hace falta. Él es Monseñor Paolo Rudelli, arzobispo italiano de 53 años de edad, el embajador del Papa Francisco en Colombia, nuncio apostólico. Participó de una conferencia episcopal colombiana en la presentación de los mínimos para hallar la paz en nuestro país y la reconciliación. Trabajo de campo recogido en todo el territorio nacional. Dice que las víctimas siempre deben estar en el centro para superar el conflicto armado en Colombia. El país es tan grande, pero los
los que sufren después son las poblaciones que a veces son afectadas por los enfrentamientos que se encuentran. Pero hay que abarcar las consecuencias, diría, un poco de fondo del conflicto, si no siempre estaremos un poco tratando de aliviar, pero hay que ir a la raíz de lo que pueda parar la violencia, y creo que esos mínimos nos van a ayudar. Monseñor Rudelli tiene una amplia experiencia como nuncio apostólico en países que tienen una confrontación interna armada violenta, como en Zimbabue o ahora en Colombia. Entregar 30.000 toneladas de alimentos a las familias que no tienen con qué comer es la meta que se fijó para este año el director del Banco de Alimentos de Bogotá, el padre Daniel Saldarriaga. En Colombia es más la comida que se desperdicia que la que se consume, dijo el sacerdote. Productos como estos, de primera calidad, hacen parte de los mercados que entrega el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá. En 2023 atendió a 552.000 personas, 18 millones de kilos de alimentos entregados a los que no tienen qué comer. Logramos el año pasado entregar suficientes alimentos como para preparar 43 millones de platos de comida. Y si tenemos 50 millones de personas en este país, y si se calcula que pueden ser más de 15 millones las personas que en este país no tienen seguridad alimentaria, entonces dimos de a 3 platos de comida por persona. Dice el padre Saldarriaga que quien quiera ayudar puede comunicarse con www.bancodealimentos.org.co. Necesitamos que de verdad, ante los que tienen hambre, los que a veces hemos sido hambrientos, podamos hacer algo más. Para el padre, lo que rescatan para los pobres no es suficiente, porque en Colombia el año pasado se perdieron cerca de 10 millones de toneladas de alimentos. Después de casi un año de trabajo, se entregó el nuevo tramo de la vía panamericana en el sector del Rosal, donde se registró una luz de tierra. Sin embargo, los damnificados por la avalancha bloquearon la vía exigiendo su reubicación. Aunque se hizo la apertura de este tramo vial, las familias damnificadas de la vereda Chontaduro no permitieron hacer la inauguración que se tenía preparada en el lugar, pues con el cierre del paso vehicular le exigen al gobierno nacional su reubicación. Argumentos que la comunidad esgrime son compromisos pendientes de cumplir por parte de la unidad de gestión del riesgo. De otro lado, se conoció que la inversión total de la obra fue de 93.000 millones, recursos que además sirvieron para la construcción de la vía provisional, donde se levantó un puente de 30 metros, la cual se habilitó el 30 de marzo del año anterior y con la que se logró sortear la emergencia presentada en el sector de Rosas el 9 de enero del 2023. Arribó esta noche a Cali la minga indígena que se adelanta para apoyar la reforma a la salud y la paz total. Tras terminar su agenda en el departamento del Cauca, hacia las 7 de la noche, la minga indígena del suroccidente arribó a Santiago de Cali. Cerca de 12.000 indígenas a bordo de 120 chivas llegaron hasta la entrada sur de la ciudad, donde dieron inicio a la denominada Marcha de la Luz a bordo de los vehículos, que se extendió hasta la Universidad del Valle, donde pernotarán hasta la mañana para dar continuidad a su agenda en la capital vallecaucana. Que la minga una vez más llega a la ciudad de Cali a invitar a ese ejercicio de transformación, del encuentro, de ponernos a pensar sobre las distintas problemáticas que tenemos. A las 7 de la mañana, con una asamblea y socialización del documento político, la minga indígena retomará sus actividades para posteriormente dar inicio a la marcha que partirá de la Universidad del Valle y tendrá como destino el sector conocido como Puerto Resistencia, donde se espera la asistencia del presidente Gustavo Petro. Se agrava la protesta de la comunidad en Vera, que ocupa desde hace 6 meses el Parque Nacional de Bogotá y que exige garantías para su retorno. Unos 300 indígenas comenzaron esta noche a acampar a las afueras del Ministerio de Vivienda. Más de la mitad de los indígenas que acampan hace 5 meses en el Parque Nacional se trasladaron a las afueras del Ministerio de Vivienda sobre la carrera sexta con calle Novena, bloqueando el paso vehicular y peatonal del concurrido sector del centro de Bogotá. Resistimos hasta que el gobierno que cumplen el gobierno. Si no cumplen, nosotros van a resistimos 4 meses o 3 meses hasta acá al frente del Ministerio de Vivienda. Solicitan al gobierno nacional una solución de fondo para poder retornar al Chocó, su departamento de origen, en donde no han tenido garantías de vivienda digna, como aseguran se les había prometido. Nosotros exigimos al gobierno, al Ministerio de Vivienda, que cumplen nuestro retorno con garantía, digna vivienda, educación y salud.
De las 331 personas que a partir de este jueves y de manera indefinida se quedarán a las afueras del Ministerio de Vivienda, 140 son niños, en su mayoría menores de 7 años. El ejército israelí ataca civiles en Gaza. El Papa Francisco en su autobiografía afirma que el Vaticano es la última monarquía absoluta de Europa. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Varios civiles en Gaza vuelven a ser atacados por el ejército israelí mientras esperaban la entrega de ayuda humanitaria. Al menos 6 personas murieron y 83 resultaron heridas, elevando la cifra de víctimas en Gaza a 31.341 muertos y 73.134 heridos. Esto desde el estallido de la guerra. En el centro de Estados Unidos, una potente tormenta desató nieve espesa, tornados y granizo masivo, especialmente en el estado de Colorado. En las montañas al oeste de la capital del estado cayeron más de 110 centímetros de nieve, lo que provocó el cierre de vías, escuelas, empresas y oficinas gubernamentales. Asimismo, la cancelación de 800 vuelos hacia o desde el Aeropuerto Internacional de Denver. El Papa Francisco en su autobiografía, Vida, mi historia a través de la historia, que se publicará la próxima semana, comentó que es cierto que el Vaticano es la última monarquía absoluta de Europa y que allí se producen a menudo razonamientos y maniobras cortesanas, pero estos patrones deben abandonarse definitivamente. Febrero se convirtió en el peor mes para el comercio en los últimos 7 años, según reveló el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. De acuerdo con la bitácora económica de FENALCO, el 84% del comercio reportó disminución de las ventas durante el mes de febrero del presente año. La tendencia se da como consecuencia de la caída en el consumo de los hogares, que tienen una menor disposición de compra por las altas tasas de interés. Lamentablemente el gobierno no ha convocado a un plan de rechoque y reactivación a los gremios. Otra de las razones de la disminución de las ventas en el comercio son los incrementos en los niveles de inseguridad que tienen azotados a establecimientos comerciales, supermercados y tiendas de barrio. Crece la extorsión. Atracos y nuevamente se están presentando atentados. Precisamente en el día de ayer, una importante empresaria del Huila sufrió un atentado en su empresa con una granada de fragmentación, que afortunadamente no pasó nada, pero ya esto se vuelve el pan de cada día. Se espera que revierta la tendencia en el segundo semestre del año. La Corte Constitucional dejó en firme la sentencia que tumbó una disposición de la reforma tributaria que prohibía la deducción de las regalías del impuesto de renta. La Corte rechazó un recurso de nulidad contra el fallo presentado por el Ministerio de Minas. Con esta decisión, las empresas mineras podrán seguir deduciendo su aporte de regalías en el impuesto de renta. El director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Velasco, sostuvo que urge un alza en el precio de la CPM para evitar un aumento en el déficit del Fondo de los Combustibles. En el concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el gobierno debe empezar lo antes posible con los incrementos en el precio del galón de la CPM. El objetivo es evitar un mayor déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Los cálculos señalan que dicho déficit cerrará 2024 con un saldo de 5 billones de pesos. Sin embargo, de no tomarse medidas, subirá a más de 10 billones de pesos. Si el gobierno solucionara el problema, digamos, en el primer semestre del año, podríamos estar hablando de un déficit de 5 o 6 billones de pesos en el 24 que se pagaría en el 25. Si no se soluciona ese problema, si los precios no se ajustan de la CPM, pues el problema puede ser más alto, cerca de los 10 billones, 8 billones de pesos. El directivo afirmó que el precio debe buscar la paridad del mercado internacional. El comité también le manda un mensaje al gobierno diciéndole que pues, el déficit del FEPEC sería menor si se hubiera hecho la tarea también en la CPM, y estamos esperando, digamos, a cuál va a ser la política en ese sentido. Hoy el precio es de 9.517 pesos y el objetivo es llegar sobre los 15.000 pesos el galón. Las ventas de vivienda nueva completaron 20 meses consecutivos en caída libre, según la Cámara de la Construcción. Mientras entre enero y febrero del 2023 en Colombia se construyeron más de 26.000 viviendas nuevas, en el mismo periodo de este año la cifra apenas superó las 20.000 nuevas unidades, por lo que el presidente de Camacol insiste en la urgencia de un plan de reactivación. Con un plan de reactivación que debería tener por lo menos dos partes. Uno, resolver el descalce entre subsidios a la cuota inicial y coberturas a la tasa de interés que hoy tiene el programa de Mi Casa Ya. Y dos, buscar más recursos para reactivar.
Camacol estima que en Colombia se requiere construir 250.000 viviendas nuevas al año y actualmente se están construyendo apenas 130.000. Y la Cámara Colombiana del Acero alertó por un posible aumento en las materias primas utilizadas en la construcción de aprobarse un arancel para el acero. David Barros, director ejecutivo de Camacero, alertó que una solicitud que está estudiando el gobierno para subir el arancel a las materias primas para la fabricación de alambre tendría un efecto perjudicial en el sector. Llevaría a que desaparezca la industria trefiladora, una industria que produce alrededor de 3.000 empleos directos. Un arancel de esta naturaleza, ¿cómo impactaría los precios de la vivienda? Al aumentarse los costos en alrededor del 10%, la venta final de vivienda se vería sumamente afectada y por lo tanto el proyecto ambicioso que tiene el gobierno de reactivación a partir de la vivienda de interés social se vería totalmente perjudicada. Con una inversión de $500 millones de pesos, el gobierno anunció la reactivación de las vías férreas. Cerca de 500.000 millones de pesos se destinaron para la reactivación de las vías férreas del país. Materializadas en 4 contratos que han permitido mantener la operación en los corredores principales que mueven carga en el país. Dorada-Chiriguaná, Chiriguaná-Santa Marta, que tiene el récord, digamos, en términos de movilización de carga en alrededor de 50 millones de toneladas al año. Tenemos también una operación de pasajeros que ha permitido mover alrededor de 450.000 viajeros al año en conexión entre Bogotá y las universidades de La Sabana, y tuvimos la operación del tren navideño en diciembre en el departamento de Boyacá. El gobierno busca también actualizar la ley férrea, que está a 3 debates de ser aprobada en Congreso. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,07% a 1.283 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 5,69% a 2.695 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 4,3% a 423 pesos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 31.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,51% a 2.200 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.899 pesos con 39 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.271 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 83 centavos. El azúcar se transó en 21,80 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81 con 8 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85 con 14 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.120 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.